doy la bienvenida de nuevo a los que, sobre todo los que llegaron luego acá al instituto. Es un placer que hayan venido y es un placer que los jóvenes investigadores hayan organizado esta mesa y que nos permitan tener este espacio con Ercilia. Vamos a dividir este momento en dos partes. Una primera parte que vamos a hablar de las jornadas de tango que se hicieron hace 30 años acá, gracias. Y una segunda parte en la que vamos a hacer algo que me cuesta llamar homenaje porque creo que es incompleto como homenaje, pero a Ercilia, nuestra compañera de trabajo de tantos años acá. Los días 4 y 5 de mayo de 1993 se realizaron en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano las jornadas Tango Mío, Tuyo, Nuestro, diseñadas, coordinadas y compiladas luego por Ercilia Moreno Char. Esta entrevista que vamos a hacer pretende recuperar esa reunión y resignificarla de alguna manera, porque estas jornadas se hicieron 15 años antes de la declaratoria del tango como Patrimonio de la Humanidad. Cuando leemos ahora, tendemos a verlas, a leerlas con el significado que tiene el tango actualmente para nosotros. Pero en ese momento, el gran punto que aparece a lo largo de todo el libro es tango, moda o resurrección. Es decir, lo que flotaba es que el tango estaba muerto y que estaba ahí apareciendo algo extraño. Entonces, en ese encuentro se abordaron la figura de Carlos Gardel, el público, el cine, la danza, los maestros, los lugares de danza, zapateros, sastres, extranjeros que venían a bailar, la docencia de la música de tango, las publicaciones, las editoriales, la poesía, los cantantes y las discográficas. Todo eso aparece, les recomiendo, porque además se van a divertir mucho leyendo eso, que está digitalizado en la página del instituto. Entonces, yo le propongo a Ercilia que nos cuente, que nos hable justamente en eso de tango mío, tuyo, nuestro. Es decir, entendiendo como mío, cuál es tu propia relación con el tango, como tuyo, cómo se arma esto de las jornadas, que sobre todo, y lo que hizo Ercilia, que no es común, fue decidir en qué lugar iba cada uno de nosotros en esas jornadas. Es decir, un tuyo que fue meternos a los integrantes del instituto a trabajar en las jornadas, y finalmente el nuestro justamente con esto, en ese momento se hablaba de moda o resurrección. Podés comparar ese momento en que se definía así lo que estaba pasando y los momentos posteriores o el actual. Es decir, eso te propongo que hables con total libertad en ese orden. Nada, cuando termines me avisas. Bueno, a ver, es demasiado. ¿Qué era el Instituto Nacional de Antropología 30 años atrás? Era un instituto que tenía ya su antigüedad, creo que es del 43, del 45. Nace como el Instituto Nacional de la Tradición y la orientación está absolutamente marcada por quienes lo fundaron. Juan Alfonso Carrizo, Bruno Jacobena, toda gente orientada por el criollismo, el tradicionalismo y fuertemente apoyada en los estudios de la literatura, la música, los cuentos, las leyendas, etc. Este instituto, en 1971 es reformulado y matrizado, uso una palabra absolutamente teatral, matrizado por Susana Chertudi. En esa reformulación del instituto se ve una nueva concepción de lo que tenía que ser un instituto de investigación en un país como la Argentina. Era un lujo tener un instituto de ese tipo. Tenía una planta de 10 investigadores que eran todos universitarios. Tenía una planta de administrativos que andarían los 4 o 5 personas. Tenía el Museo Nacional del Hombre. Y en total, si no recuerdo mal, éramos 32 personas.
en este instituto. En este tipo de organismo, los investigadores teníamos siempre un trabajo de base, pero a su vez teníamos la posibilidad de que se nos llamara para pedir un trabajo absolutamente coyuntural. Ese trabajo podía provenir de las miles de actividades que el instituto tenía. El instituto tenía asistencia técnica a todas las provincias del país, porque tenía carácter nacional. El instituto ya tenía organizadas unas jornadas de proyección de audios y de videos y de cine, que siguió creo que hasta nuestros días, o poco, se mantuvo muchísimo. Y en ese ir y venir de los investigadores que nos movíamos, hay que decirlo, con una jefatura científico-técnica que permitió una libertad académica asombrosa, de repente quien suscribe es llamada por la directora del instituto, la doctora Rolandi, que le dice: Ercilia, tenés que organizar algo con el tango. ¿Con el tango? Sí. Yo no sé de dónde salió la idea, sí sé que la idea no fue mía, lo tengo clarísimo. Y bueno, fue empezar un trabajo de prospección, primero con los investigadores de la casa, a ver quién estaba más cerca del tema. Yo no lo estaba, yo no soy experta en este tema, yo vengo de otro campo. Yo desde el principio de mi carrera me afilié al campo del tradicionalismo, del criollismo, etc. Así que para mí fue más que nada un acto de audacia, diría yo. Exitoso. Y exitoso, sí. Y con la ayuda de gente que estaba trabajando acá y con la gente que trabajó como moderadora, entre los cuales estabas, ¿no? Y había también otros investigadores que ahora están trabajando también en el instituto, como Boni y Concepción Sierra también. Sí, no fue moderadora, era Ana Pavlovsky, Ana María Dupey, Boni y yo. Ahí está. Fuimos tratando de ver cómo se armaba esto. Yo tenía clarito, porque para entonces la verdad que las publicaciones de tango, las actividades que había de tango en este país eran escasísimas. Y cuando yo me asusté de lo escasas que eran, ya era tarde, ya estaba comprometida con ese proyecto. Y me doy cuenta que existe muy poca bibliografía, que no hay nada. Y eso es como un poco desesperante para iniciar un proyecto para alguien que no es del tema. Así que bueno, hice una prospección grande durante mucho tiempo hasta que me conformó el grupo de 20, 21 expositores que conseguí. Entre esos expositores, como dijo Leonor, había psicoanalistas, había sociólogos, había coleccionistas, un especial recuerdo a los coleccionistas de tango que tanto hicieron para que el tango llegara hasta nuestros días. Había, ¿qué más? Especialistas de tango, muchísimos, cantantes, artistas de tango, periodistas dedicados al tango. Y lo que es realmente hasta el día de hoy asombroso es comprobar que todas esas personas que se eligieron y se fueron buscando, con el tiempo fueron cada uno de ellos absolutamente consagrados en su campo. Y esto es lo realmente asombroso. Alguien que está acá presente me dijo: ¿pero cómo hiciste para encontrar toda esa gente? Y la verdad que creo que fue el acto de mayor arrojo. Es decir, no conocía yo absolutamente a nadie. Pero lo que sí funcionó es el nombre del instituto, la historia del instituto, el prestigio de este instituto. Porque, como les vuelvo a decir, yo no era un nombre en el campo del tango. Y esto hay que decirlo con todas las letras. El instituto ya imponía. Así se arma esto, fue un gran esfuerzo y yo puse como condición
fui hablando con cada uno, conociendo a cada uno, y puse como condición que trajeran una exposición por escrito. ¿Cuál era la idea? Primero que yo no conocía personalmente a nadie, podía resultar eso un desastre o no. Y cuando empiezo a recibir los escritos, me doy cuenta que el nivel era excelente. Yo misma no podía creer lo que estaba recibiendo. Quienes más me costaron fue, por razones obvias, que no voy a aclarar, Horacio Ferrer y Susana Rinaldi. Horacio Ferrer me hizo sufrir mucho. Estuve como 4 meses detrás de sus escritos, que los guardé tanto que no los encontré, pero sí los encontré fotocopiados. Por eso me asusté cuando vi que había dejado la carpeta en tu escrito. Corriendo. Bueno, el caso es que todos contribuyeron, y cuando yo tuve eso por escrito, le digo a la directora del instituto, es ridículo dejar esto acá en el instituto y que no se divulgue. Ella acepta la idea de publicar, y es aquí que nace este libro, en el cual yo lo único que hice fue hacer una introducción. Bueno, en el libro lo único que hice. Y con el tiempo, pero después de mucho tiempo, comienzo a enterarme de que el libro está cumpliendo una función muy importante a través de más allá de todo lo que está escrito por quienes presentaron trabajos en las jornadas. Me vine a enterar de que justamente me había dado tanto trabajo reunir la información que está en esa introducción, porque no hay nada, pero la introducción fue usada en numerosas cátedras en todo el país, porque vino a cubrir un espacio que estaba vacío. ¿Cuál es el espacio vacío? Todo lo que pasó desde que sabemos que el tango triunfó en París hasta la época de Piazzolla, donde ya empezamos, o un poco más acá, empezamos a tener la etapa de institucionalización del tango. Entonces, ese fue el origen de este libro. Luego, mi contacto personal con el tango. Eso me parece. Yo soy hija de un papá tanguero, gran bailarín, y de una mamá tanguera, pero tanguera entrerriana, que tenía prohibido tocar el tango fuera del ámbito de su casa y de su familia. Recién cuando fue mujer casada se le permitió tocar tango en público. Y esto no es un caso aislado, esto fue absolutamente lo común. Sabemos muy bien que el tango, durante un periodo larguísimo, recibió el estigma de la prohibición del Vaticano, de los gobiernos, de numerosas instituciones, etc. Y acá en Argentina también se vivió eso. Y yo heredé todo eso de mis padres. La adolescencia de mi madre, que ya vivía el tango, ella era del año 1915, pero tenía prohibido tocarlo afuera, hasta un padre que se ocupó de que mi hermano y yo, siendo adolescentes, aprendiéramos a bailar tango, pero lo aprendiéramos con él. Y fue tan fuerte ese aprendizaje del tango que yo, por ejemplo, me siento mucho más cómoda bailando un tango con una persona muy mayor y no con el tango que se baila ahora. Porque el tango para mí fue una cosa con la que me crié y lo tengo, no lo tengo acá, lo tengo acá, lo cual es absolutamente diferente. Y el tango que yo puedo tocar hoy no es el tango que yo escuché cuando fui musicóloga, estudié, pasé por la academia, por la universidad. Es el otro tango, el que yo oí y toqué de oído toda mi vida, porque mi madre también lo tocaba de oído. Y entonces, si ustedes me escuchan tocar, probablemente digan, ¿qué hace esa viejecito que está tocando ahí? Una mujer de como 120, 140 años. Soy yo que estoy haciendo ese tango
que en mí quedó congelado. Quedó congelado desde el punto de vista musical, desde el punto de vista coreográfico, es decir, quedó dentro. Y yo nunca pude verlo de otro modo, es decir, es tan fuerte para mí la impronta de ser tanguera que no lo puedo ver de otro modo, la verdad. Y sin embargo, tuve que ver con el tango. Tuve que ver con el tango. A ver, cuando yo llegué a la dirección del Instituto Nacional de Musicología, cuyo director actual está aquí presente, y lo saludamos, en el año 75 había sido terminado el primer volumen de la antología del tango rioplatense. 5 años después yo logro que se publique ese primer volumen, que es una verdadera joya que siguió reeditándose. Es decir, mi primera tarea en el cargo de directora del instituto fue sacar adelante esa obra, porque yo conocía a los autores, a todos los autores, conocía el trabajo que se había hecho. Todo lo que había que hacer era pelear contra la burocracia del Estado Nacional, lo cual es una pelea siempre dura y ardua, no siempre se termina bien. O sea, tuve que ver con el tango. Luego, cuando me piden estas jornadas, también me impacta el tango de algún modo. Obviamente, aprendí lo que no sabía, me metí en un mundo del que no tenía idea alguna. Empecé a ir a las milongas, me empecé a acercar al mundo del compadrito que todavía se alcanzaba a ver. Empecé a acercarme a zonas de la ciudad que yo no había pisado en mi vida. Así que la vida me fue llevando y tuve que ver con cuestiones del tango, aunque no fue una elección como un punto de investigación de fondo en mi vida profesional. Finalmente, hace 22, 24 años empecé a trabajar con los payadores del Río de la Plata, trabajé en Uruguay y en Argentina, y tanto en Uruguay como en Argentina está clarísimo el origen del payador ligado a una etapa del tango en la que ya es muy difícil meterse. Tuve la suerte de conocer a los payadores viejos, más viejos del Río de la Plata, que estaban todos viviendo del lado, eran todos uruguayos, los más grandes que yo conocí, y ellos sabían muchísimo del tango. O sea que también en un tema que no era el tango como buscado, como tema, me meto en el mundo de los payadores y empiezo a encontrar ahí, no solo desde la cosa literaria, sino también desde lo estrictamente técnico y musical. O sea que el tango de algún modo me acompañó. Así que bueno, hermoso. Voy a hablar de Ercilia y vos me irás corrigiendo, cambiando y agregando lo que quieras agregar. Desde el momento en que Gabriel Lerman y Julio Villarino, que expusieron hace un rato, a la que luego se sumó Emiliano Torterola, que también expuso, y Nicolás Puente y Martín Rutis, desde que ellos empezaron a pensar en una actividad para celebrar los 15 años de la declaración del tango como Patrimonio de la Humanidad en el marco de las actividades que está organizando la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, los viejos del instituto fuimos dándoles información sobre las famosas jornadas de 1993 de las que tanto se habló hoy y sobre la figura de Ercilia Moreno. Entonces se pusieron a leer y entonces empezaron a escuchar en el instituto cosas como: es una grosa. Las jornadas fueron increíbles. ¿Vos leíste el prólogo que hizo Ercilia Moreno Char? La gente que participó era toda la gente del tango. Entonces, de alguna manera, se empezó el homenaje a Ercilia por los pasillos
y en los almuerzos y reuniones formales e improvisadas que íbamos teniendo. Y llegamos, ¿cómo? En la cocina. En la cocina. Sí, no, comemos más en las oficinas que en las cocinas, pero al principio sí. Lo bueno pasaba en la cocina. Sí, por supuesto. Entonces, llegamos a este momento que yo, por supuesto le pusimos el nombre de homenaje, pero que yo prefiero considerar un agradecimiento más o menos formal, y lo sé, insuficiente, de lo que hemos compartido y lo que hemos aprendido de Ercilia. Por ese motivo, porque lo considero insuficiente, estamos planeando en conjunto con el Instituto Nacional de Musicología y su director, que no sé, se acaba de decir porque estaba pobre, tenía que irse, Hernán Vázquez, estamos planeando una mesa que ya aborde en realidad el aspecto científico del trabajo de Ercilia para dentro de un par de meses, calculo, y espero que le podamos dar un formato en el que Ercilia pueda discutir, digamos, o complementar esta información que se vea. Vamos a ver qué creatividad tenemos para eso. Mientras tanto, les cuento algo que probablemente la mayoría de ustedes ya saben. Ercilia es licenciada en música por la UCA, especializada en musicología y crítica. Fue miembro fundador del Instituto de Musicología Carlos Vega en 1965. Ingresa en 1971 como investigadora al instituto y ella misma lo dice en ese trabajo que recordó ahora, en el que se le hizo el homenaje a Susana Chertudi. Dice: estuve 10 años en este instituto, 10 años en el Vega y 10 años volví acá. Trabajó también en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Chile acá en el instituto hasta su jubilación en 2008. Yo la conocí en 1979 en un Congreso Nacional de Folclore. Yo la conocí, ella no me conoció a mí, obviamente, pero yo la conocí en un Congreso Nacional de Folclore que se hizo en Laguna Blanca, Formosa. De entrada me impresionaron dos cosas. Primero el pelo, porque tenía siempre un corte de pelo espectacular, además de un pelo espectacular, me impresionó eso. Y después cierta cosa que vi siempre en Ercilia, que es esa cosa de algo que emana de ella, que es, ella sabe qué tiene que hacer, ¿no? Y como acaba de contar, cómo armó lo del tango, cuando le presentan, que todo se va construyendo de esa manera. Supe luego que era investigadora, que había recibido becas del Fondo Nacional de las Artes y que había hecho estudios de posgrado en la New York University. Está especializada en temas de identidad, cultura y tradiciones orales, y yo agrego un interés siempre presente por los procesos de urbanización en la música, que es algo que además a nosotros, como habrán visto por la mesa más temprano, nos preocupa y estamos bastante metidos en eso. En el extranjero se desempeñó en el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile, y el trabajo que ella hizo en Chile y todos los contactos que tuvo ocuparon siempre, por lo que yo veo, un lugar muy importante en los trabajos de Ercilia. Asesoró proyectos de cine documental para el Fondo Nacional de las Artes, coordinó y asesoró en proyectos internacionales de investigación para la OEA, compartió la coordinación del proyecto La Voz de los Sin Voz en la región del Cono Sur. Evaluó propuestas de declaración de Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO, asesoró al Smithsonian en distintos proyectos para Latinoamérica. Desarrolló trabajos de campo en la zona central y el norte chilenos, dirigiendo grupos de alumnos de la Universidad de Chile y efectuando la primera sistematización, esto me parece impresionante, la primera sistematización de los archivos de folclore musical chileno pertenecientes a esa universidad. En la Argentina trabajó en las provincias de Jujuy, Misiones, San Juan, La Pampa y Buenos Aires en diferentes proyectos de investigación relacionados con la música criolla. Ha desarrollado numerosas compilaciones musicales, publicaciones, etc. Y por su actividad ha sido distinguida por el Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Conex, la Academia Nacional de Folclore Chileno y Argentino y la Japan Foundation. Quiero hablar sobre a la mirada y a la forma de encarar su tarea de musicóloga, que siempre se hace en construcción dialogada con el otro, ya sea el otro payador, el músico, el funcionario, la comunidad.
En el trabajo de ella yo no puedo hablar de la parte esencialmente musicóloga, pero sí puedo ver cómo construye sus proyectos de investigación y sus publicaciones y el trabajo, ¿no? En general. Lo hace, además de ese diálogo, desde un lugar institucional que siempre genera una investigación novedosa y profunda y siempre favorece el crecimiento y la consolidación institucional. Eso me parece fascinante. Entonces, voy a mencionar 6 trabajos de ella muy diferentes. En ese homenaje a Susana Chertudi, al que ella se refiere, que integró una mesa, ella dice: la rigurosidad académica de Susana te contagiaba, la gran valoración ética que ella tenía en todo el personal y hacía vivir a todo el personal. Es decir, en ese relato que ella va a recorrer, yo no conocía a Susana Chertudi y la conozco sobre todo por estos relatos que voy escuchando, pero lo que me impactó fundamentalmente de la forma de verlo de Ercilia es, siempre me queda la sensación de que estuvo aprendiendo de Susana esta cosa de cómo constituir equipos, ¿no? Y eso se nota en esa manera que tenés de ver cómo esa rigurosidad va acompañando de una libertad absoluta que vos señalás en relación con la investigación. Otro trabajo que hace Ercilia y en el que yo veo ahí lo que yo llamaría cómo se construye en ella la responsabilidad de agente del Estado. Ahora, Ercilia le tocan esas cosas, o sea, alguien viene y le dice: hace una jornada sobre tango. Bueno, no le pasó solamente esa. Un día, en 1971, la llamaron a ella junto con Nuli Cabañas y a Manuel Roca para constituir una comisión que tenía que conseguir un edificio para este instituto. Y entonces el relato de cómo arman esa comisión, cómo empiezan a visitar, cómo eligen en qué lugar, en qué barrio sería más apropiado que estuviera el instituto, y deciden que es Belgrano, porque tenían que traer las piezas arqueológicas de los arqueólogos, teníamos que tener un museo finalmente. Bueno, está todo ese relato. Mi parte favorita es cuando hacen etnografía con los porteros del barrio para ver dónde era más conveniente ubicar esto. Bueno, yo lo investigué. Entonces van viendo y finalmente llegan a esta manzana, ¿no? Y en la manzana, aunque no los que trabajamos acá en el instituto van a divertirse con esto, porque la primera casa es la de atrás, la primera que eligen, la que da sobre O'Higgins, la que nosotros miramos y decimos: qué ricos que son los de esa casa. Bueno, casi fuimos los habitantes de esa casa. Bueno, y después otros de acá de la calle 3 de febrero. Quiero que cuando finalmente se compra la casa y se organiza la mudanza, dice, entonces relata y dice, leo lo que ella dice, ¿no? Dice: la mudanza implicó un gran esfuerzo, puesto todas las pertenencias de Lina debieron bajarse por escalera desde un segundo piso y subirse del mismo modo en la nueva sede. Los que están en la Academia Argentina de Letras van a saber que esos 2 pisos son en realidad los que van del cuarto, lo que nosotros llamamos el cuarto piso en la academia, y que bajaron, y que vinieron acá y tuvieron que subir por escalera. Así entonces, dice Ercilia, las museólogas viajaban tras los camiones de mudanza cuidando de las piezas más delicadas. Susana Chertudi y Ricardo Nante hacían numerosos viajes con su camioneta. Cada investigador que tuviese auto lo puso a disposición para transportar lo más delicado. ¿Qué le tocó a Ercilia? Yo, no, por mi parte, seguí el camión con mi fitito cargando varios equipos de audio durante el traslado del piano de cola de Manuel Gómez Carrillo. Bueno, es una maravilla porque, insisto, el título que yo le di a este apartado es la responsabilidad agente del Estado, es decir, hay que hacer lo más posible con lo que se tiene, y eso es la construcción de esto, ¿no? Otro tema es esto, que se llama
la documental folclórico de la provincia de La Pampa. Yo le puse como subtítulo a esto, la investigación compañera de la gestión o la construcción de la identidad. En esto de Ercilia, que le gusta ponerse en la figura de yo estaba ahí parada, yo pasé mi luz, subí y terminé con la mudanza o terminé con las jornadas de tango. Cuenta como 2 directores de cultura de la provincia de La Pampa, de sendas gestiones sucesivas, dieron el puntapié inicial para comenzar a llenar el vacío que era que no había recolección de música de La Pampa. Es decir, el interés estaba todo en el noroeste y prácticamente sobre La Pampa era poco y nada lo que se sabía. Y allí dice algo que hoy ya se lo escuchamos, que es, ella contrasta en el trabajo que hace para este disco la mirada que tienen los primeros, es decir, nuestros fundadores, es decir, dice, primaban ellos el aliento salvacionista que había impregnado el romanticismo y el objetivo era rescatar, salvar del olvido, dando prioridad a lo que era propio o más propio. Era urgente el rescate de lo más antiguo, es decir, 2 cosas van ahí. Primero, el convencimiento de que se va a perder. O sea, ese temor a que lo urbano nos va a invadir y vamos a perder todo. Y el segundo punto es, hay que rescatarlo, hay que salvaguardarlo. Bueno, Ercilia encara este trabajo desde otro lugar. Y es cómo, en el caso de La Pampa, se da la necesidad de hallar una identidad a la cual adherir. Entonces, el extraordinario trabajo de relevamiento es justamente relevar lo que sí existe, pero que no forma una unidad, que es eso que es la identidad, ¿no? Entonces dice, el basamento de las 4 tareas emprendidas fue un minucioso trabajo de campo, escuchen esto, realizado entre 1973 y 1975, o sea, 2 años de trabajo de campo, en inmejorables condiciones. ¿Cuáles son las inmejorables condiciones? Una camioneta con chofer, con combustible sin límite, el sueño dorado de todos los que hacemos trabajo de campo, y un equipo de grabación de carrete abierto marca UR 4000L fueron el mejor apoyo que el gobierno provincial pudo dar a este cometido. ¿Y dónde va parando? Salas de primeros auxilios, escuelas, comisarías, boliches, clubes sociales y casas particulares se dieron su espacio para brindar alojamiento en los lugares más remotos de la provincia. Se anduvieron unos 6.000 kilómetros colectando repertorio. Fíjense además, esto que es fundamental, ¿no? La recolección de todo, que cambia respecto de lo que es la mirada anterior, que era solo los viejos tienen la totalidad del saber. Entonces acá se recolecta por repertorio infantil, población criolla adulta y también de colonos adultos de diversa procedencia euroasiática, pone, ¿no? Entonces, bueno, se efectuaron archivos, etc. Y dice, descubrí entonces que el relevamiento que habían solicitado iba mucho más allá de la curiosidad de conocer el repertorio que se daba espontáneamente en el territorio y penetraba el terreno profundo de la identidad. Se trataba de que mi trabajo contribuyera a descubrir lo pampeano. Se hablaba entonces de pampeanina, de pampeanidad. Y aparece ahí, dice, bueno, se habla de los distintos músicos, dice, músicos populares de diferentes actividades, policías, chacareros, carniceros, crianceros, albañiles, zorreros, poseros, agricultores, alambradores, hacheros, empleados públicos, domadores, docentes, peones, etc., la mayoría de los cuales vivían en zonas rurales de la provincia. Entonces dice, con sorpresa descubrí 2 modales de aprendizaje. ¿Te acordás de eso que le decía? Dice, una fue el aprendizaje por correspondencia, que a juzgar por lo que escuché daba muy buenos resultados. Dice, y la otra modalidad, una que ya creíamos desaparecida y la conocimos en uso, la del peón rural, que tiene como parte de su trabajo enseñarle a tocar el instrumento a los hijos de sus empleadores. Aparecen en el trabajo de Ercilia el bandido Bairoleto, aparece
un análisis del lugar de la población indígena en La Pampa en ese momento, que después, en realidad, después de la década de 1990, adquiere más identidad y se mudan ahí. Y por supuesto, como nos pasa a muchos de los que trabajamos en estas cosas, la difusión que se dio fue escasa, porque 5 semanas después de eso fue el golpe de Estado del 76 y el disco se prohibió, junto con una película para la que vos habías asesorado, que era la de Prelorán, la de Cochengo Miranda. Y no hubo distribución oficial, dice Ercilia, pero me consta que los discos circularon de algún modo secreto, subrepticio, incluso hasta por fuera del país. Pero cuando Galtieri asume el gobierno, tiene que ir a celebrar el centenario de la ciudad de Victorica. Entonces lleva los discos y los distribuye en ese momento. Bien, entonces, dice finalmente Ercilia, el relevamiento musical que se efectuó en la provincia y del cual este documental es una prueba, se extendió durante, esto también me gusta, me parece importante señalar, se extendió durante las gestiones de 4 directores de cultura, de muy diferente orientación política, y sin embargo el propósito que se perseguía estuvo muy por encima de las ideologías. Mi trabajo era un compromiso que las autoridades contrajeron con los pampeanos y contribuyó de diversas maneras a jalonar ese camino rumbo a su identidad que ellos necesitaban reconocer. Y esto es fundamental porque es cierto que nosotros recibimos permanentemente demandas de las provincias. Este es un instituto que tiene un trabajo fundamentalmente federal, pero eso se hace institucionalmente, tiene que hacerse con convenio, tiene que hacerse con la relación y con el acompañamiento institucional. Otro trabajo de Ercilia es, lo menciono muy brevemente, pero porque me tocó ver una parte de eso, que es La voz de los sin voz. Yo la parte del relevamiento no la vi, pero sí vi el concierto que se dio en el Colón, que desde un palco del Colón vimos un concierto que estaba armado en gran medida por Ercilia. Habían estado alojando a todos los músicos que habían venido de distintos lugares del país. El día anterior, creo, o 2 días antes, habían actuado en el Cervantes y después actuaron en el Colón. Bueno, ahí fue un ejemplo también de gestión, ¿no? Porque la gestión puede ser estar arriba o la gestión puede ser acompañar a la gente a alojarse. Y las anécdotas, porque además Cecilia es muy buena narradora y las anécdotas eran maravillosas. Había una cantante, una de Chaya, ¿te acuerdas? Que había actuado el día anterior, había cantado el día anterior en el Cervantes, y después que terminó dijo, bueno, me tengo que volver porque los animales quedaron solos. Y fue terriblemente difícil, pero lograste que cantara al día siguiente en el Colón. Después, bueno, también, ya como ejemplo de trabajo de transferencia, está este tema de las jornadas de tango, sobre el que ya hemos hablado, pero quiero señalar mi propio cambio de mi relación frente al tango a partir de esas jornadas. A mí realmente el tango me parecía una cosa, detestaba el tango, el solo sonido del tango me molestaba. Me había criado, por supuesto, viendo televisión en la cual aparecía Virginia Luque cantando, ese tipo de cosas, y no entendía qué tenía que ver el tango con mi vida. Entonces viene Ercilia me dice, tenés que coordinar, vos sos de letras, tenés que coordinar la mesa de letras, de las letras de tango. Entonces hablé con un compañero de trabajo, que fue uno de los coordinadores de mesa, y le digo, sí, una cosa, ¿el tango tiene algo que ver con vos? Más joven que yo, además. Y sacó su billetera y me mostró que llevaba en la billetera como una estampita la foto de Gardel. No sé cómo la y después, lo que tampoco, o sea, cuando lo hablamos por teléfono, otro día me dice, yo de eso no me acuerdo, por eso yo no lo vi, porque era lo que ustedes veían desde el fondo, ¿no? Pero
cuando empezaron a llegar el público, o sea, acá al instituto viene muy poca gente, quiero ser sincera con ustedes, es difícil que venga gente a las actividades, pero esto se llenó, la palabra tango y el trabajo de Ercilia que contó, a veces hiciste trabajo al campo incluso para esto, y empezaron a aparecer gente que yo no me atrevía, hasta que lo dijo Ercilia ahora, no sabía cómo describirlos, eran malevos, eran la gente de las películas, el pañuelito, la uña larga, y se sentaban, venían con un sueño, con una cara de quién se le ocurre empezar una actividad a las 9 de la mañana, pero vinieron, religiosamente se sentaron acá, y unas mujeres absolutamente encantadoras, con aspecto de mujeres que trabajaban en fábricas o algo por el estilo, que ante la primera ponencia del psicoanalista, que explicó que Gardel, las dos vidas de Gardel, que Gardel parece que era cafillo, que podía ser homosexual, o que podía ser esto, y que esto y que el otro. Ante eso yo decía, nos van a matar, y en eso escucho que una le dice a la otra, pero tan buen hijo. Y con eso se solucionó todo el problema. Es importante. Pero por supuesto, entonces, eso fueron las jornadas de tango. Fue una mezcla de gente que tenía algo en común, y que es lo que este instituto necesita, porque lo que tenemos, no podemos, no es nuestra obligación como parte del Estado, no es relacionarlos con los que piensan como nosotros, sino conseguir cuál es el elemento o el punto que tenemos en común y trabajar a partir de eso. Y eso es algo que Ercilia hace con talento natural. Finalmente, acá está algo de lo que ella habló, que es este libro, aquí me pongo a cantar, El arte payadoresco de Argentina y Uruguay. Esto es un trabajo de investigación extraordinario del que no soy capaz de hablar porque yo sé reconocer la clave de sol, pero a duras penas, y tampoco sé para qué sirve. Pero, digamos, esto, como dijo Ercilia hace un rato, es un trabajo que reúne en realidad 22 años de experiencia y cantidades de trabajos que ella fue escribiendo en el medio. El trabajo aborda, en 4 partes, si no recuerdo mal, distintos aspectos de la actividad del arte payadoresco. Es resultado, como decíamos, de muchos años de estudio y análisis. Aborda los roles de los payadores. Emily Pickerton, que hizo una reseña, menciona en particular cierta cuestión que tiene que ver con el rol femenino, que es algo que Ercilia trabaja mucho en la relación con las payadoras mujeres, y muy en detalle también la relación que se produce en el escenario y ciertos cambios que produce esa presencia. Es muy interesante. Las jerarquías profesionales aparecen, la formación profesional del payador, la payada misma, etc. Y este libro, yo no sé si me equivoco con la circunstancia, pero yo entiendo que el libro se presentó en el Senado, por iniciativa, acompañaba a Norma Durango eso. ¿Te acordás? No, se presentó 2 veces en Buenos Aires, 2 veces. Claro, yo fui a una situación, porque en el Congreso. En el Congreso. Y yo nunca había visto una cosa igual. Estaba lleno de payadores, para mí estaba lleno de payadores, y lo que había organizado Ercilia fueron no sé cómo llamarlo, representaciones, ejecuciones, prácticas, que fueron en un clima de amabilidad, de solidaridad, de compañerismo y al mismo tiempo de profesionalismo, que fue extraordinario. Fue un momento realmente increíble, y en un momento incluso empezaron a trabajar con el público y les pedían que les dijeran una palabra, y sobre esa palabra hacían la payada, e incluso tuve oportunidad de ver cómo puede trampear un poeta cuando le dicen una palabra, entonces dice mejor tal otra y la cambiaban para decir una. Pero fue un momento extraordinario, y fue todo en un clima, perdón, me faltan palabras para expresar lo que fue en ese momento, que también a mí me resultó transformador en mi relación con esto.
trabajé acá años con Ercilia, que arriba llegaba, de repente entraba alguien vestido medio de gaucho con una guitarra, subía la escalera y al rato se escuchaban los acordes y Ercilia grabando. Eso pasó El trabajo de campo acá mismo, acá el trabajo de campo. Y después, bueno, tuvimos oportunidad de conocer músicos extraordinarios como Atilio Reynoso, que era entrañable y además un músico increíble, que a su vez le hizo el homenaje en su momento a Carlos Gardín. Bueno, fueron, digamos, no solo es una escritora erudita y didáctica, es una narradora extraordinaria y una interlocutora atenta, respetuosa y valorada. Hace unos años, bueno, estoy leyendo mal porque estoy leyendo lo que dije recién. Lo que quise en estas palabras es destacar la obra de Ercilia, especialmente en la capacidad de escuchar en un sentido muy complejo, amplio y político, como cuando construye identidad con el otro. Entonces, bueno, lo que quise es mostrar algo que para nosotros es muy importante, que es su capacidad de crear instituciones, ¿no? Que es algo que me encanta. Bueno, eso. Gracias. Le voy a regalar en nombre del instituto una pieza hecha por Silvia Rinke, que es una platera mapuche. La pieza es de alpaca, claro, y que es un pilián, que es el alma, el alma protectora que acompaña. Entonces, ¿qué pieza? No, pilián. Ahí está. Se lo reconoce porque no tiene piernas. Bien. No tiene piernas porque es un alma, ¿no? Porque le ha pasado nada. ¿Cómo agradecer esto? Yo no usaría la palabra homenaje, porque lo que yo sentí, más que un homenaje, es un mimo. La palabra homenaje no me gusta mucho, pero la palabra mimo me encanta. Claro, Me encanta. En esta casa pasé realmente una etapa de crecimiento fenomenal, porque tuve jefes que me indicaron el camino de algún modo, como el caso de Susana Chertudi, a quien nombramos tanto, pero era jefa científico-técnica del instituto, y la mayoría de los investigadores que entramos en el año 71 éramos todos bastante novatos y con poca experiencia. Así que ella marcó un rumbo para este instituto y de algún modo marcó nuestras vidas profesionales también. Acá pasé 10 años en una etapa de mi vida y luego otros 10 o 12. Y la casa no es solo la casa, son también los recuerdos, son también las personas que poblaban esa casa. Y de esas personas tengo que decir que hay, veo la cara de Cristina Belelli, que formó tantos y tantos arqueólogos, una arqueóloga emblemática que sigue de algún modo visitando esta casa, ya jubilada. La cara de la directora del Museo Nacional del Hombre y la cara de esta señora que tengo aquí a mi lado, que fue la que nos trajo de algún modo la enseñanza de lo que se podía hacer con los extranjeros para ayudarlos a entrar en este país por un camino cierto y seguro. Crecí mucho acá y no puedo menos que recordar a todos los que acompañaron esa etapa y lamentar que muchos de ellos hoy no estén. En especial Alicia Martín, que está herida y con 2 yesos en cama, y fue una de las personas que me acompañó en todos los proyectos que yo inicié acá. Y ella me hizo acordar una cosa que me gustaría decir. Yo le explicaba hoy a Leonor que el hecho de que me dijera que iba a haber esta reunión me movió toda la estantería, hablando en criollo. Los recuerdos empezaron a moverse a diestra y siniestra.
Y hablé con algunas personas para que me ayudaran en ese camino del recuerdo. Y Alicia Martín fue compañera mía durante muchos años de trabajo y se acordaba de muchísimos detalles. Entre los detalles que se acordó y que le agradezco un montón y que se los voy a decir, porque es realmente una perlita para este momento. Es que este libro, yo decidí que tenía que llegar al verdadero público al que yo creía que estaba dirigido. Y entonces conseguí un kiosco en la avenida Corrientes que aceptó la venta. Y yo lo vendía en el kiosco que muy bien. En la avenida Corrientes y creo que era Uruguay, donde ahora está Kentucky. Bueno, en ese mismo lugar, en esa misma esquina, tuve un encuentro definitorio para mí con respecto al tango. Y es que yo tenía una amistad personal con Ramón Belinsky, que es un musicólogo nacido en Misiones, educado en Alemania, con una vida profesional muy extensa en Francia y en Canadá. Estando yo con él tomando un café en esa confitería, que entonces era confitería, veo que hay un gran saludo. La Politeama, en Paraná y Corrientes. ¿Se llamaba así? Bien, muchas gracias por el dato. No, pero no era Uruguay, es Paraná, donde está Kentucky ahora es Paraná. Sí, Paraná y Corrientes, la esquina de San Martín. Ahí estaba. Ese señor me llamaba por teléfono cuando yo iba llevando de a 5. Me llamaba por teléfono, señora, se acabaron. Entonces ahí iba yo en mi autito llevando de a 5 libros. Estacionaba como podía, el señor hacía así y así pasaba. Y debo decir con orgullo que yo creo que fue el primer libro que se agotó, como se agotaron, nunca se había agotado un libro en el instituto, tampoco había publicaciones en el instituto dirigidas a ese tipo de público, ni vendidas en la avenida Corrientes. Esto es la perlita, esta es la perlita. Ese disco se vendió en la avenida Corrientes, en un kiosco de diarios, porque venderlo en una librería era cosa de todos los días. Lo mío no era fácil, lo mío fue popular. En un kiosco. Y ahí tuve una experiencia que me marcó mucho también sobre el tango, y se las quiero contar. Uno de los éxitos grandes del tango en el mundo entero se debió al triunfo del tango argentino en París. Y la compañía de tango tenía, no me acuerdo si 3 o 4 parejas de tango. Sí recuerdo que tenía al Sexteto Mayor, que era el grupo instrumental de tango en aquel momento. Estamos hablando de 1983. Y 85, no tengo la duda. Y recuerdo que estaba yo con Ramón Belinsky a punto de ver una ópera sobre tango que se estrenaba en ese momento. La autora era Marta Savigliano, una antropóloga muy distinguida, que fue, creo que es la persona que sienta las bases de estudios sobre tango o intereses sobre tango del instituto, en una conferencia que fue la primera conferencia sobre tango que se hace en el instituto, la hace ella. Estuvo radicada muchos años en California. Y bueno, estábamos preparándonos con Ramón para un ensayo general de esta ópera y veo pasar una persona muy conocida con un grito así tremendo hacia Ramón Belinsky, que estaba conmigo tomando un café. Y ahí me presentan y me dice, es José Libertela, ¿lo conocés? ¡Ay! Yo, Dios mío. Entonces, él por supuesto ni idea de quién era yo, y se quedó. Fueron como 3-4 horas de charla increíble, en la cual charla yo me enteré de cómo se movía nada menos que el Sexteto Mayor en París, en Alemania y en Japón. Yo no tenía oídos para escuchar, ojos para ver lo que este hombre contaba, porque además ese sí que era un narrador, no solo con el bandoneón.
con esto era fantástico. Y fue descubrir un mundo desde otro lugar, fue descubrir lo que estaba pasando con el tango en el exterior, con ese que Ramón Pelinsky brillantemente denominó el tango nómade. Y escuchando de boca de él, fue para mí una experiencia única. Cuando el Ortega se va, Ramón Pelinsky me dice: ¿viste lo que se pierden los musicólogos? ¿Vos te querés seguir dedicando a lo que te dedicas? Bueno, no logro cambiarme el rumbo. Listo, terminamos. Gracias.